Bienvenidos, esto es Ensalada de Tópicos, somos opción original y diferente, sin tapujos ni mordazas. Hoy, convocado a esta mesa para hablar sobre el proceso a la elección del presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos en Sonora. Y para eso he invitado acá al abogado Darbel López, muy activo en las redes sociales, no sé si las sexuales también, pero bueno, las sociales sí. Está Manuel Emilio Hoyos, director del Observatorio de Seguridad Pública del Estado, a Wendy Briceño, activista de los derechos de la... Wendy Briceño, ¿no? Buenas noches. Es que no sé a qué hora nos van a ver, acuérdate que este es como el Netflix. Sí. Bueno, activista de los derechos de la mujer y de la comunidad LGBTI. Acabo de agregar una hora. Bueno, militante también de Morena, aquí ya también una de las frecuentes en la mesa. Y a mi tocayo Aarón Grajeda, miembro de la Comisión de Participación Ciudadana, Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción. A ver si le van echando el nombre, ¿no? Bueno, 58 derechos humanos, que deben respetarse tanto en los instrumentos jurídicos como en la práctica, ¿no? Según lo que acordaron ya hace tiempo los países miembros de la ONU, y que esto vendría a mejorar el desarrollo y la calidad de vida del ser humano, ¿no? Y estos derechos son universales, inalienables, promueven la no discriminación, la inclusión, la equidad, la igualdad, en fin. Pero vemos que a lo largo y ancho del país, pues, vemos que dónde, quiénes, cuándo y cómo son violados constantemente estos derechos humanos en nuestro país y en nuestro estado. Y aquí es donde hago la pregunta, quisiera iniciar con esta pregunta, ¿de qué nos ha servido tanto las comisiones nacionales, la Comisión Nacional de Derechos Humanos como la estatal? ¿En qué ha permeado la sociedad en cuanto a los respetos, una cultura de derechos humanos? Y ahora mi opinión es una institución que es creada por el Estado, supuestamente autónoma, y donde ya viene torcida porque no tiene ni dientes, insisto, es creada por el mismo Estado, allá en tiempos de Salinas de Gortari. Y bueno, hemos visto acá en el Estado, quizás, y digo quizás porque a mí no me tocó y estaba muy joven o muy morro, pero todo el mundo habla muy bien del licenciado Juan García Ocampo, que fue un verdadero contrapeso en el sexenio de Beltrones. Y de ahí en fuera, pues no se conoce a alguien digno, o por lo menos la sociedad no lo ha calificado así como un digno representante de los derechos humanos. ¿Para qué nos ha servido, tal vez, las comisiones, tanto nacional y estatal, de los derechos humanos para los mexicanos y los sonorenses? Las comisiones tienen una gran importancia y son muy necesarias. Yo veo que cuestionan y señalan que son elefantes blancos, que no tienen propiamente una función, pero se equivocan porque lo que sí no es la Comisión de Derechos Humanos, ya sea estatal o federal, es una oficina burocrática. Esa no es su función. Parecería, ¿no? A ver. Sí, y por desgracia ha sido contaminado con esa esencia. El detalle es que la Comisión de Derechos Humanos es un organismo que esencialmente su autonomía deriva de la profundidad ética que tiene en sus investigaciones, en sus resoluciones, en sus determinaciones y en los motivos para la defensa de los derechos humanos. No tiene dientes, no los necesitaría si tuviera ese peso moral y ético que deben de tener. Ya tenemos instituciones protectoras de los derechos, tenemos el Poder Judicial de la Federación. Contra todo lo que quieran decir, es un tribunal, son tribunales que funcionan. Todo el mundo tiene una opinión en relación con eso, pero al final de cuentas no es igual la función de los comisionados de derechos humanos. Ellos hacen suya la búsqueda y la protección de los derechos humanos. La hacen suya, su función es un poquito más
más aterrizada, más profunda que la simple acción judicial para buscar la protección de un derecho o el reclamo o la reparación de un derecho. Entonces, yo haría ese primer comentario. Sé que existen muchas dudas sobre las comisiones como institución. Hay otras cuestiones que las han contaminado y creo que ahorita vamos a poder dilucidarlas y platicar sobre Muy bien. Emilio, en la praxis, ¿en qué ha permeado la Comisión de Derechos Humanos? Yo creo que ¿Pasaría algo si dejan de existir? es una muy buena pregunta, ¿no? Ya ahorita con tantos órganos, para empezar, pues deberían no existir, ¿no? De primera mano, pero sin embargo existen. Y se empiezan a formar precisamente, como comentabas, en una presidencia, ¿no? Que se caracterizó no precisamente por respetar los derechos humanos, ¿no? A don Carlos Salinas. Que se dice que fue una imposición, ¿no? O una recomendación más bien de los Estados Unidos, cuando que estaban en vísperas del Tratado de Libre Comercio, tenían que dar esta fachada de modernidad de un país que ya iba entrando al primer mundo, ¿no? Y tenía que empezar a cumplir con eso. Más que voluntad, ¿no? Más que por querer, ¿no? Que lo agarraron de pretexto por un asesinato de una maestra universitaria, o una activista, y ahí, bueno, es el pretexto para decir, como nos dieron por aquí un comité de participación, como un sistema estatal de corrupción. Bueno, no, era sacramento, pero bueno, perdón por la interrupción. No, sí, entonces, aquí a nivel local, pues hemos visto cómo los primeros dos presidentes de la Comisión Estatal, cuando precisamente García Ocampo, después Miguel Ángel Bustamante, fueron elegidos directamente por el gobernador. Después los siguientes, Jorge Sáenz, ¿no? Y el actual, se volvió a escribir, Arturo, sí, fueron los que los nombró legislativo. Haciendo un poco de análisis, habría que ver quiénes son los principales clientes, ¿no? De las recomendaciones de derechos humanos, y viendo las recomendaciones que se vienen dando, por darte un ejemplo, desde el 92 al 2012, la principal denuncia era el abuso de autoridad, ¿no? El abuso de autoridad precisamente cometido por las policías judiciales o estatales, y en su caso municipales o tránsitos, ¿no? De ahí vemos cómo la violación de derecho a los reclusos en los centros de readaptación, hoy de reinserción, y así nos vamos yendo como las violaciones también administrativas, y vemos cómo que es la autoridad la que empieza a ser el principal cliente de estos derechos humanos. La pregunta, yo creo, para quedar en esto que estamos comentando es, realmente las personas que se le han vulnerado los derechos humanos y que le han tocado la puerta a la comisión han sido, ahora sí que en una encuesta de satisfacción, realmente se han sentido protegidos, porque al final de cuentas, pues el principal objetivo, ¿no?, de las comisiones de derechos humanos, pues es restituir los derechos a las víctimas, ¿no? Yo creo que de mandos medios hacia abajo sí, ¿no? Es donde funciona, pues, ¿no? Pero vimos, de hecho, el sexenio pasado, hay dos casos emblemáticos ahí con la de Gisela Peraza y el otro con la China, que cuando ha sido, bueno, en el caso de Gisela Peraza, quien culpa directamente al gobernador y directamente a su secretario particular de ese entonces, hoy el diputado federal Agustín Rodríguez, que fue quien se encargó de la tortura, ¿no? Y vemos que ahí sí, pues las comisiones no funcionan, ¿no? Pero bueno, Wendy, ¿qué en cuanto a tu causa, que son los derechos de la mujer y de la comunidad, voy a decir comunidad gay mejor, ¿no?, porque está muy largo el otro. Lésbico, tiene que ser completo. Bueno, LGBTT, y bueno, ¿ha servido para algo a través de la historia? ¿Cuál es el balance que tú darías como activista de estos temas, de estas luchas? Mira, yo retomaría lo que están comentando aquí los compañeros de entrada. Escuchaba una entrevista que le hacían a Andrés Montoya, una de las tantas que le han hecho últimamente. Andrés Montoya, aspirante, ¿no? Aspirante, uno de los aspirantes, exactamente. Y le hacía un cuestionamiento directamente a Rosa María Olegui, ¿no? Y la pregunta tenía que ver con lo que está diciendo Emilio, que es ¿para qué existen las comisiones? Decía, si funcionaran bien,
pues si los funcionarios hicieran lo que les toca, si los gobiernos hicieran lo que les toca, no tendríamos que estar llenándonos de comisiones ni de otros organismos que al final de cuentas se convierten en más burocracia que tampoco regula y que terminamos buscando también cómo regular después, ¿no? Pero podemos ampliar la discusión todavía más allá de eso. Yo creo que las instituciones, en la medida que se crean, tienen una función, pueden servir, y hay temas que se van ganando. Es decir, el tema de los derechos humanos pues, nos tiene que atravesar en todas las agendas y en todas, por ejemplo, los ejes de gobierno, las plataformas, es decir, no es una concesión, ahí tienen que estar. Entonces, bueno, en este caso, si ya están ganadas esos temas, si ya hay instituciones que se han creado con, vamos a decir, con esta función de promover, de defender ante los abusos de la autoridad, etcétera, etcétera, pues tendríamos que ir y pugnar precisamente porque funcionaran de manera adecuada, ¿no? Y hay otras instituciones que podemos dar fe de ello también, por ejemplo, como la propia, la CONAPRED y otras, la COPRED, muchas instituciones que se han creado con ese fin. Yo creo que puede ser positivo en la medida que funcione. La respuesta a lo que tú preguntas, concretamente yo diría, hay mucho de simulación, particularmente en el caso de de las entidades federativas. En la Ciudad de México, como se concentran muchas cosas y muchas miradas, hay como muchas más discusiones y muchos más avances, pudiéramos decir, en este sentido por lo mismo. Pero yo veo, y hay una gran brecha en relación con lo que sucede en Sonora. Y entonces estamos ante la salida, que bueno, supongo que igual será parte de la discusión, de una vamos a decir, una administración que deja muchísimas cosas a deber, en muchos sentidos. Terrible, opaca, muy cuestionada. Se creó por ahí hay que decirlo, también una dirección de atención a los derechos sexuales con una buena compañera, con una activista, que creo que en ese sentido sería un avance, sí, siempre y cuando realmente ella cuente, bueno, hablando de esa dirección, para no personalizar. La dirección que dirige María Luisa Latorre. Exactamente, pero que se cuente con el presupuesto, que se cuente con una serie de cosas para que realmente lleguemos más allá. Entonces, volviendo al punto, yo te diría que si bien puede ser muy positivo, también atraviesan una crisis institucional, una crisis buscada por una serie de actores que se han carecido de esa legitimidad, se han encargado, parecería, de querer detonar las instituciones. Y hay mucho de simulación en ese sentido. Sí, claro. Que bueno, mejoraste y enderezaste el rumbo, pero pensé que ibas a salir como el Memo Noriega, que es del gradualismo, ¿no? El rey del gradualismo, del paso a pasito. Pero mira, no, es que pensé que me ibas a llegar por ahí y dije, no, hombre, ya habló con el Memo Noriega. Dijo que, mira, es que por ejemplo, en el caso de la corrupción, y que mira, aquí está un representante de este Comité de Participación Ciudadana. Nos han dado contralorías, nos han dado el ISAF, la Auditoría Mayor, bueno, miles de cosas. Ahora la reciente creada el Sistema Nacional y el Estatal Anticorrupción. Y todo vemos que acaba todo lo mismo, ¿no? La máxima es de hay que cambiar algo para que todo siga igual. Exacto. Entonces, ese es el problema. Entonces, eso de que ya ganamos algo y ese gradualismo. Tenemos más y estamos peor. Exactamente. Eso es a lo que iba, ¿no? O sea, parece que esto va a por lo menos en tema de corrupción, o sea, parece que va en escala, ¿no? Cada vez es peor. Aarón, dirían, bueno, por aquí está invitado un miembro que tiene que ver con la lucha anticorrupción y en una mesa sobre derechos humanos, pues es que es ahí directamente, ¿no? Incluso cuando yo te entrevisté la vez pasada me decías, a mí lo que me interesa es atender, o es tu principal objetivo, ¿no? Atender a las víctimas de corrupción. Y la corrupción, ese es el cáncer, ¿no? Si metástasis en la impunidad que más afecta a los derechos humanos, ¿no? Sí, yo creo que en ese sentido es bien importante señalar, y tiene que conocerlo también el auditorio, que necesitamos una Comisión Estatal de Derechos Humanos con más protagonismo. Y un protagonismo no solamente en los casos manifiestos de conflictos y vulneración de derechos humanos, que involucran desde acciones de compañías transnacionales hasta vulneración, daños al medio ambiente y también aspectos relacionados con cada uno de los derechos que como ciudadanos tenemos. Es decir, yo como veo el planteamiento de la Comisión de Derechos Humanos, y en esto hablo más bien sinceramente como antropólogo, activista, que como conocedor del derecho y la hechura que tiene institucional
en la Comisión Estatal de Derechos Humanos, en los casos que he tenido la oportunidad de estar presente en las acciones de vulneración de derechos en comunidades étnicas, en comunidades ejidales, en afectaciones por obra e industria transnacional, no tengo registro alguno los últimos 4 años de representantes de visitadurías. Y esto en un nivel alarmante. ¿En qué sentido? En que he tenido la oportunidad de trabajar con gente como Tom Hike, de la Alto Comisionado de Naciones Unidas para la protección de derechos, ¿no? Y hemos establecido ahí una relación de cooperación en la que la Comisión Estatal de Derechos Humanos no solamente no ha sido invitada, porque evidentemente no vemos en su arreglo institucional que tenga relevancia para las acciones que se están llevando a cabo, en este caso directamente con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. También hemos hecho lo mismo con representantes de Naciones Unidas, que como el caso de Pavel Zulinaga estuvo aquí en el 2016 y habló con comunidades afectadas, por ejemplo, en Río Sonora, habló con comunidades afectadas por construcciones en edificaciones en Hermosillo, se conversó mucho en esa ocasión también con afectaciones y comunidades en el Río Sonora, y pues la gran noticia realmente es que la Comisión Estatal de Derechos Humanos brilla por su ausencia. Ahí, y bueno, cerré esta parte contigo, pero aquí voy a abrir contigo y luego le damos la vuelta. Esta pregunta, ahorita estás mencionando todo esto, lo que ocasionan transnacionales o incluso corporativos muy fuertes a nivel nacional, y tenemos un caso aquí que es el de Grupo México, ¿no? La contaminación del río y la omisión de la autoridad a hacerla cumplir este fideicomiso y el propio saneamiento del río por parte del corporativo pues están violando permanentemente desde hace 2-3 años, desde que ocurrió esta tragedia de la contaminación del río. Están violando por lo menos 6 derechos humanos que son elementales para el ser humano, para su desarrollo, como que es la seguridad económica, alimentaria, ambiental, de comunidad, personal, y me falta otra por eso, la salud, ¿no? el medio ambiente. Sí, todo, el ambiental, todo esto está violando permanentemente. Ahora, bueno, mi pregunta es, ¿quién, y es para los 4, a quién de los perfiles que hasta ahorita han escuchado alguna pronunciación, un fuerte pronunciamiento contra sobre todo la omisión? Pues no Grupo México, hay que recordar que Derechos Humanos es creado para proteger al ciudadano contra el poder burocrático, ¿no? Los excesos del poder burocrático. Pero aquí hay una omisión del Estado, ni la administración pasada hizo nada, ni la actual, ¿no? Y ni a la gobernadora ni que le mencionen el caso, porque no quiere hablar de él. Entonces, ¿quién de los perfiles puede ser de los que están hasta ahorita que pueda tener un pronunciamiento, pues ahora sí que confrontar, porque no va a haber de otra, confrontar al Estado? Pues yo quisiera señalar lo siguiente, y creo que en esto le estoy haciendo realmente la tarea a cualquiera de los participantes. Hay un problema aquí muy serio que en algún sentido ya se mencionó. O sea, la Comisión Estatal de Derechos Humanos y su trabajo se politiza. El caso evidente es el caso de Gisela Peraza, ¿no? Entonces tú tienes aquí a una personalidad que es el ombudsman, ¿no? La ombudspersona, que va a tener que tener capacidad de resolver problemas para un funcionamiento acorde a las exigencias ciudadanas, pero con capacidad de tomar distancia, de comunicarse y de establecer una comunicación y en muchos sentidos de confrontación también con la Secretaría de Gobierno y el Fiscal General. ¿Me explico? Entonces, con esto te quiero decir que quien vaya a ser, desde mi muy humilde punto de vista, el próximo ombudsman en estos perfiles de los cuales no me atrevo así de una manera ligera a establecer un juicio de valor, tiene que saber establecer equilibrios con la Secretaría de Gobierno y con la Fiscalía General. Es decir, se necesita establecer una relación de comunicación. No puedes no tener una relación de comunicación por el bien de los derechos humanos. No, claro que tiene que ver con pero tienes que establecer también una serie de equilibrios para, en aras de tu independencia, ser capaz de notificar a las instancias nacionales e internacionales. Y eso es, insisto, yo creo que se ha entendido mal el funcionamiento del ombudsman, en el sentido, desde mi muy humilde opinión, en el sentido de que se piensa de que es un puesto político, y ese puesto político en automático está para cubrir cosas
que de otra manera tendrías que Pues resolver. desgraciadamente sí es un puesto político, ¿no? O sea, ya en la real praxis, lo hemos visto así ha sido, ¿no? ¿Y quién va a decir que no es un nombramiento directo del gobierno en turno? O sea, yo creo que esto ya está decidido de hace tiempo, porque el soberano, entre comillas, Congreso del Estado, no es cierto, ¿no? Está a la orden del Ejecutivo, eso lo hemos visto. Entonces, no te atreves a un juicio de valor, quiere decir que no ves a ningún perfil que pueda encauzar en este tema. Lo que veo es un área de oportunidad, o sea, y veo la posibilidad, sinceramente, sería mi anhelo, que por primera vez se tuviera alguien que estableciera esa comunicación y esos equilibrios, porque es importante. México tiene una nota roja a nivel internacional, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, porque en su legislación establece que va a seguir todas las legislaciones internacionales positivas del desarrollo del ser humano y es sistemático en la violación de esos derechos, ¿no? Tiene absolutamente toda la razón, Aaron, y la verdad que comparto su opinión cuando menciona que es difícil realizar un juicio de valor, porque a estas alturas, y así como lo dijo él, es prácticamente hacerles la tarea. Cualquiera de todos los perfiles que se presentan ahí pueden tomar la idea, o sea, si se vale. O sea, la cuestión aquí es que este órgano está tan politizado que nosotros ya sabíamos desde antes que era muy difícil la elección sin que metieran las manos órganos que tienen interés en tal o cual persona. Lo triste del caso es que muchos de los aspirantes se anuncian como, no, yo tengo apoyos de este, yo tengo apoyos, y me vas a permitir que ni siquiera mencione los nombres. Ellos tienen que tener la calidad moral para saber que nos referimos a ellos cuando se hablan de esos apoyos, y que se autodescalifican porque efectivamente no van a poder dar respuesta a las obligaciones que son más, están en la norma, pero son más de carácter moral, porque el ombudsman, cuando tiene que enfrentar y dar la cara por la protección de los derechos del ciudadano, ni siquiera requiere del apoyo del poder político. O sea, él es suficiente para eso. Y si no lo atienden aquí, las instancias nacionales e internacionales lo van a apoyar. Es decir, es ese tipo de fuerza. Ahora, no se trata de confrontar, no se trata de que sea... Es que hay situaciones donde sí, mira, el gobierno... A lo que me refiero es que no tiene que ser un golpeador político. Me refiero que el ejercicio de la defensa de los derechos humanos sí requiere de una personalidad que los haga valer. Claro. Está ese ejemplo, pero vamos poniendo los ejemplos más básicos, ni siquiera el asunto de Gisela Peraza. Si tú vas y ves a los niños de la calle, eso sería suficiente para meter una recomendación. No necesitas una investigación, para ir a las cárceles y tomar nota de las situaciones en las que se encuentran. O sea, no son 50 derechos los que hay. O sea, si tú aterrizas en la realidad, hay innumerables situaciones en las que se vulneran derechos en cada momento. Entonces, es una responsabilidad muy grande la que él tiene que tomar para sistematizar su trabajo y poder dar cara a todo eso. ¿Quién lo va a hacer? ¿Quién te promete que va a tener un diálogo franco con si no se les contrata para eso, si no se les busca para eso? Se les busca porque van a establecer un programa especial en el que van a hacer el reducto para la defensa de los derechos. O sea, no queremos a alguien que esté constantemente en las fotos de eventos políticos. No ocupamos eso. Se ocupa la verdadera defensa jurídica y política de los derechos humanos. Muy bien. Emilio, ¿cómo enfrentar esta situación lamentable y que es una parte del estado donde pues toda esa zona está enferma, tanto económica como de salud, ¿no? Sí, yo creo social. Que definitivamente de entrada pues tendrá que haber algún tipo de confrontación, ¿no? Digo, como dice, necesaria porque pues si desde su origen las comisiones estatales de derechos humanos pues ha sido desastrosa y poco eficiente, es la realidad, ¿no? Entonces, partiendo de ahí pues también el Estado, hablando de la autoridad del gobierno, ha estado acostumbrado, ¿no?, al telefonazo y cómo resolvemos la situación. Entonces, de ahí se tiene ya que partir por los tiempos, pues a buscar ese rediseño institucional.
Y es lo que siempre, yo creo que regularmente hablamos las organizaciones del fortalecimiento institucional, de que el debate, lejos de centrarlo en quién va a ser, ¿no? Debería de, con un diseño institucional fuerte, ¿no? Pues no nos preocuparíamos tanto, ¿no? Sin embargo, pues no tenemos ni uno ni la otra, ¿no? Creo que hasta la fecha la Comisión Estatal no tiene ni edificio propio, ¿no? Es del gobierno del Estado, entonces de ahí empieza la autonomía, ¿no? Entonces, que son detalles, pero que ahí están. La otro punto que me preocupa ahorita que hiciste perfiles, no he tenido la oportunidad de escuchar a todos, los han entrevistado en diferentes partes, pero el día de hoy me tocó escuchar una entrevista que hizo Juan Carlos Zúñiga a dos de ellos, y me preocupó, y ahorita digo, es tu tema, ¿no? Pero nomás quiero dejársela ahí, quiero poner el tema. Me preocupó que uno de los aspirantes se señaló en contra de la adopción homoparental, ¿no? Sí, lo cual, pues, Pedro González, sí. El director, ¿no? Exdirector de Cerezos, que por cierto los Cerezos, y igual Juan Carlos Zúñiga hizo mención, en el último diagnóstico que elaboró la Comisión Nacional de Derechos Humanos, 2016, en febrero, no fue Padres, fue en febrero del 2016. Pero van a decir que por culpa... No, lo dijo al aire que fue la administración de Padres. Sin embargo, fue en febrero del 2016, las condiciones de ingobernabilidad de los cerezos, ¿no? Ahí está el documento. Entonces, de ahí fue como al escuchar eso, sinceramente fue un desaire en decir, oye, pues si lo que queremos es avanzar, ¿no? O sea, es irnos a los derechos. Igual hubo una pregunta respecto a la marihuana de uso, de la cannabis de uso recreativo, y también dijeron que no, ¿verdad? Los dos. Dices tú, oye, pues... ¿Estuvieron Pedro González y quién otro? Estuvo Octavio Grijalvo, y ayer estuvieron Andrés, muy allegado a la barra, ¿no? Sí. Octavio Grijalvo con su presidente Jorge Villa. Bueno, ellos no fueron a presentar mira, un documento muy personalizado para que no participara casi el Memo Noriega. De hecho, nosotros emitimos una opinión. Sí, hay un detalle en relación con esas opiniones. Para mí sí es lamentable que no se advierta muchas veces que la cuestión de la adopción es una cuestión operativa, no es una cuestión no moral. No, pero ni siquiera tiene que ver con la preconcepción. Bueno, yo soy enemigo absoluto de los prejuicios, pues entonces ese es un prejuicio, no hay prejuicios buenos, no existen. Entonces es una cuestión operativa porque tiene que para eso están las instituciones, para calificar. Pueden no ser viable para adoptar parejas que son heterosexuales, pues, o sea, es decir, depende de que lo digan y no de una condición o de una preferencia, no de la condición de que sea soltero o de la condición y hay de muchos que estudios también. No, es que es increíble. Es cicatriz. Esa sea la discusión. Bueno, lo increíble es que esa sea la discusión, pero lo cierto es que vivimos en un estado que tenemos que reconocer que es muy conservador, pero ese es uno de los puntos principales. Tendríamos que tener la valentía para hablar de lo que se dice y pues es que bueno, era o mucho lo veíamos así, como que el Memo Noriega podría ser desde hace mucho el elegido, y vaya que ha trabajado por eso, es mi particular lectura, pero que hacia el interior de las esferas del poder ha habido presiones por grupos muy conservadores, el cual ahora lo convierte precisamente a Pedro González Avilés, dicen los que saben, los que están enterados y cerca de esas esferas, pues, que puede ser el tapado, ¿no? Te lo digo, disculpen, sería un retroceso. Sería un estancamiento. Claro, por supuesto. Sin emitir un juicio de valor profundo, pero simplemente nomás con una opinión de esa naturaleza, en un ombudsman en el 2018, con esa visión, ¿no? ¿Te imaginas? Lo cierto es que cuando a alguien le preguntan a un candidato, han tratado de ser muy institucionales. Sí, han tratado de ser muy parcos en el punto y hasta nerviosos.
No, es que es la verdad, cuando Pero les hacen- ya Pero desde ahí está el problema. Guillermo Ya desde ahí está el problema. Guillermo Noriega sí lo he escuchado y sí Mira, ha dicho mira, ayer. Guillermo Noriega, Y sí Guillermo dijo- Noriega tiene un excelente Pero trabajo. también, como pero hay activista. otra sí, parte, sí, hay otra eso- parte que eso. se regatea. Sí, Por sí, sí, ejemplo, sí. o sea, hay cosas que se Sí, Andrés Montoya yo es lo que se escuché pueden muy analizar los titubeador. perfiles de cada uno, pero es como tú dices, no, Pero- no es un asunto de, Moral, de que moral. no, y de que ellos estén haciendo como una concesión. Pues, o sea, No ahí- son candidatos. O sea, sin embargo, ¿verdad? sin son embargo, aspirantes. ¿no? sin embargo, ¿con quién quieren quedar bien? Pues, ¿a quién le Exacto. están lanzando el mensaje cuando están hablando? Así es. Y esa es parte del tema en todo esto. O sea, cuando ellos se están proponiendo, ¿a quién le están lanzando el mensaje? Queda claro que a la mayoría de la sociedad no. O en No. todo caso, quieren no mover aguas para no molestar a quienes. A quien dijo en algún momento que en su estado el matrimonio, por ejemplo, solo era entre mujer y hombre. Por ejemplo, a quien despacha desde cierta oficina ahí en el Palacio de Gobierno. Por ejemplo, entonces sí te da qué es lo que está en pugna y también en el Congreso. Entonces, desde esa perspectiva, ¿a qué podemos aspirar las ciudadanas y los ciudadanos? ¿A qué tipo de defensa podemos aspirar con ese perfil de aspirar? Y hablo en lo general, no quiero tampoco particularizar, porque podemos analizar trayectorias y ver que unos pueden ser X o Y, mejores en unos temas, no tan buenos en otros. Yo diría aquí más ampliamente, ¿dónde están, por ejemplo, todas las mujeres que han trabajado en los temas de la defensa de los derechos, en el derecho de las mujeres a vivir una vida libre de violencia, en los feminicidios? ¿Dónde están las mujeres? ¿Dónde están otros abogados que se han metido fuertemente al tema de la defensa de los derechos humanos, que han sido críticos? Eso sí, que son incómodos. ¿Dónde están? ¿Dónde está la convocatoria más amplia? Por ejemplo, ¿por qué nos tienen que regatear a las mujeres? O sea, ¿por qué un hombre, estoy en una mesa de varones, pero por qué un hombre va a hablar de lo que es decidir sobre el cuerpo, hablando de un embarazo, si nunca en su vida va a embarazarse, por ejemplo? Ahí ya hay un asunto, un problema, un tema, y tendríamos que ampliar la discusión. Es muy estrecho el margen, desde una perspectiva moral además muy limitada, que no es el tema, que no es el punto. Igualmente en el asunto del matrimonio igualitario, igualmente en el asunto de la adopción. Ahora resulta que tienen que ellos ser concesivos, y si conceden, pues qué buena onda, ¿no? Sí. No, Sí, y además, sí, perdón, cuando me no, interrumpa, cuando y sí. además contrario, pues contrario a los derechos humanos universales, que el mismo alto comisionado ha señalado, Exactamente. que las mismas, pues todos los organismos internacionales, pues estaríamos, o sea, digo, y no lo digo por él, el aspirante que creyera en eso, ¿no? Que una adopción homoparental no puede ser. No. Te digo, ya desde ahí estamos contra las mismas organismos internacionales de derechos humanos. Exacto. Entonces, pues, ¿en qué posición quedamos, no? Pero además, precisamente porque estamos en un estado, bueno, que voy a hacer una generalidad, que pueda atender a lo conservador, pues precisamente ahí radica necesidad. Exactamente el gran reto que tienen. Porque si es colocar a alguien para que sea modo, es lo mismo de siempre, y por eso hablaba hace un rato yo de la simulación. Porque precisamente el asunto estriba en que tienes que abrir brecha. Bueno, en ese sentido, ¿cómo ves a Guillermo Noriega? Porque es el único que se ha pronunciado a favor de estos... Guillermo Derechos. Noriega No se creo, pronunció a favor hay de otros uno. más que se Sí, han ha hecho. pronunciado. Yo le reconozco, era una trayectoria en sus temas. Él comentó que a favor del derecho a decidir, hablando del aborto, que no. Pero hablando en cuanto a, por ejemplo, en el tema del matrimonio igualitario, y etcétera, pues sí habría que señalar y poner sobre la mesa algunas de las cosas de su trayectoria en relación con el resto de los perfiles, pues, ¿no? Que yo conozco, que además es un perfil que me parece de los más públicos en este sentido y en estos temas. Sí, y ha tenido buenas causas, ¿no? En la Sí. rebelión de los enfermos. Bueno, es más, es algo, porque también ha surgido se ha puesto en la mesa el que tiene que hacer un abogado, que si no tiene, que por qué tendría que estar él ahí. Bueno, pues esta ya lo demostró, ¿no? En Sonora Ciudadana, haciendo equipo con, es más, creo que era Odrasik, ¿no? El jurídico, cuando la rebelión de los enfermos. Bueno, pues sí está, lograron algo en un tema precisamente de derechos humanos, ¿no? Sí, yo creo que no hay que
ser necesariamente crítico, ¿no?, de todos los perfiles que están participando. Sin embargo, vemos lógicamente, y en eso podemos coincidir todos, de que hay un espectro que va de lo muy conservador a lo liberal, ¿no?, por ponerlo en esos términos, y en esa... Medio liberal, y en tampoco medio lo liberal. porque Sí, no es tampoco... pero pues eso es definitivamente, y en esto también creo que podemos coincidir, ese es el tipo de sociedad sonorense que poseemos, ¿no? Yo creo que da una muy buena paleta, ¿no?, de lo conservador que es nuestra sociedad, y por fortuna o por desgracia, ¿no?, están saliendo en este tipo de elecciones el elenco de temas que están siendo prioridad, y eso es lo que yo extraño particularmente en este proceso. Yo creo que están surgiendo los temas relacionados con derechos humanos que deberíamos de estar anotando para poder construir agenda, algo que si ustedes ven en las presentaciones que hacen cada uno de ellos, en los escasos medios que están abriéndose para el debate, no podemos nosotros establecer precisamente esas prioridades. Tenemos nosotros a nivel nacional, y en México es uno, no solamente el problema de seguridad y la actuación de las fuerzas policíacas, la intervención militar, ¿no?, con el marco de la nueva legislación existente, pero tenemos problemas que son de nueva generación y que debemos acotarlo. El caso de la violación de derechos humanos con migrantes, víctimas de narcotráfico y crimen organizado, trata de personas, tienen que entrar en esa agenda, y tenemos que ver precisamente con ese filtro pasar a los candidatos que tenemos para la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Y yo siento que una oficina con 36 millones de pesos, con 12 visitadurías regionales, ¿no?, puede quedarle corta si no tiene una acción eficiente, un programa eficiente sobre para todo atacar voluntad, ¿no? Es altamente crítica la situación que se vive en México en su generalidad. Sonora tiene ámbitos también de vulneración de derechos humanos que debe de atacar, y creo que tenemos una hechura estatal que pudiera contribuir a resolver una serie de problemas básicos en ese sentido, pero todo tiene límite. Yo creo que el reto, lo que nos evidencia este proceso es el tamaño del reto, más que lo idóneo de los perfiles, ¿no? Así es. Sí. Bueno, entonces, es más, estaba viendo, no sé si los traes ahí tú, Manuel, del 2016 fueron 1.154 quejas y solo 38 recomendaciones. Solo 38 recomendaciones de 1.154. Sí, de hecho... Es muy pobre, ¿no? Curiosamente, en los primeros años de la comisión, era cuando nombra el gobernante en turno a los presidentes de las comisiones, es cuando más recomendaciones da la comisión, ¿no? Y curiosamente va disminuyendo, ¿no?, las recomendaciones, pero la realidad nos dice otra cosa, ¿no? Las violaciones de derechos humanos no han disminuido, ¿no? Menos con lo que comentaba ahorita Aaron, de que va creciendo el universo, vaya, de todo lo que ya señaló ahorita, de las desapariciones forzadas que se han venido dando, de la situación de Caborca, ¿no? Por cierto, de los inmigrantes, de los mismos derechos que pues todavía dentro de una sociedad moralista de la comunidad LGBT, sexual, transgénero, todavía no pues se terminan de reconocer, ¿no? Hay muchos, estamos en pañales, yo creo, ¿no? Así. Entonces, te digo, todavía no salimos de lo básico, de lo elemental, del abuso de autoridad, y ya está una vertiente amplia, y ya Naciones Unidas y los organismos internacionales, y aquí todavía estamos que sí, que no, o sea, la discusión de la adopción homoparental ya no tendría que ser discusión en una comisión de derechos humanos. Por eso es cuando yo preguntaba, o sea, No, necesitamos, o sea, ¿pasa algo donde desaparezcan estas comisiones? No, sí se necesita. Pero sí se necesita. Lo que pasa y es estadísticamente se puede, a lo mejor políticamente... No, lo que pasa es que no nos podemos... pero... No, fíjate, Aaron, sobre la estadística, porque la pregunta es si ese tema se puede quedar muy superficialmente. Es decir... Bueno, tendría que separarse para empezar de que el soberano Congreso sea quien elija, ¿no? Mira, porque es el brazo bueno, ejecutor del Ejecutivo.
Si tú quieres, no. Si No, tú quieres no. que no se separe. O sea, Pues yo quisiera, pero es así. pero no tendríamos por qué estar peleados con ellos, pues. Es decir, no tendríamos por qué estarle gritando que hicieran su trabajo. Es decir, tienen un trabajo Pero que es que hacer. no lo Y si hacen. tienen una asignación, bueno, esa es otra cuestión. Ahorita Y tenemos que gritarles, sino quitarles a la ahorita con la chingada, estadística. Pues sí, es que ahorita pues, tú te puedes quedar con la estadística, pero nos podemos equivocar con ella, pues. Es decir, si tú te quedas con la estadística diciendo que tuvimos 1,500 quejas, pues estamos en el paraíso. Ese no es el punto. Y si hubo 30 y tantas No son las recomendaciones quejas, también. ¿cuántos no? O la cifra negra. Exactamente, pero también hay que ver qué quejas. Hay que ver Sí. qué tipo de quejas. O sea, enmarcar y situar a la comisión única y exclusivamente en los asuntos penales, únicamente en los asuntos de detención, únicamente. Sí están las Entonces, cifras por ahí, sí están, y son pocas las que no aplican. Yo lo estuve, vamos a cometer un error. Bueno, checando. el punto es ser estrictos en el manejo de la estadística. A lo que y voy a lo que estabas comentando. Yo siento que los diputados no van a hacer las preguntas correctas. Esa es una sensación, esa es una opinión muy personal. No van a hacer las preguntas correctas para poder ser el filtro que van a hacer. Ellos sí deberían, en nuestros esquemas de entrevistas, no tenemos las preguntas incómodas. Hay demasiada cortesía política patrocinada por, pues, no, o sea, no. El ser políticamente Sí, correcto. es decir, el decir, a ver, tú trabajaste en alguna oficina con tal persona, tú recibes órdenes de él, cómo te llevas con él, es tu amigo, has tenido contacto con esta persona, eres amigo del fiscal, te ha promovido el fiscal, te ha patrocinado, ¿me entienden? Es decir, has presentado alguna demanda, has hecho, ¿me entienden? Es decir, no, ustedes van a ver la entrevista, o sea, yo tengo mucho respeto por los diputados, pues, pero no, ¿Sí? No, sí, claro, por todas las personas, no nomás por los diputados. El detalle es que cuando tienen un trabajo Yo como que es persona, pero no, la verdad, yo como, No, y creo que no, la no, gran no, mayoría de de la eso sociedad no- no les tiene ningún respeto, Bueno, como la investidura que deberían de representar. al final no me que puedo se preocupar por la supone sociedad. que nos representa, pero lo que representan realmente son los Mira, intereses te quien los pone voy a comentar. de las cúpulas. Nosotros partidistas. podemos poner muchos y podemos levantar la discusión a Es que otro ahí está nivel. siendo políticamente No, correcto. no estoy siendo también. políticamente correcto. Hay contextos. Ahorita cuando le comentaste, mira, estás en el CPC, hay un contexto. El CPC se creó precisamente, recordemos, por una situación de carácter internacional que se nos Y que impone, fuimos de los más críticos, acuérdate. pero también, hasta nos lo aquí, seguimos ya menos nos agarramos con el memo, ¿no? No, No, es cierto, estuvo- lo seguimos siendo, pero hay un contexto. Recordemos que el presidente de la República, Y una iniciativa. no, pero aparte puso Bueno, un modelo que lo y yo lo vuelvo a investigara. aclarar, ¿no? Y Y fue en ese puntualizar que contexto. yo siempre he dicho que el único que no tiene conflicto de No, intereses no, de los 5 integrantes, pues es Aaron Grajeda. Todos, Hasta ahorita, a ver si no te sale luego. no, miren, todas las personas merecen No es culpable de que Por no eso nos vengo a tu contrario. programa. Por el- Yo soy del viejo sistema. Hasta que no demuestre. No, yo soy de que ¿cómo es? Por mientras es inocente, hasta que a ver si no, Hasta que hasta salga que se algo. contamine, sí. No, el punto es que cuando juzgamos a base de una opinión que se quede en una opinión sin que tengamos, ahí nosotros podemos cometer el Pero hay error una que están historia, cometiendo hay una ellos. historia, hay una Claro, historia. Y pero luego mira, tú y ves yo hemos tenido discusiones en el por proceso, especular. los procesos también. Pero acuérdate, Aaron, hemos tenido pláticas tú y yo muy enriquecedoras y en donde el punto primordial es que cuando nosotros hagamos una especulación la tenemos que sostener. Si yo les estoy pidiendo a los diputados o un sector de la sociedad les pide a los diputados, yo puedo considerar que existen diputados que están metiendo la mano en el proceso. Simple y sencillamente no voy a tener la posibilidad de ser abierto en ese punto porque no tengo los datos. Pero lo considero. O sea, es una consideración. No voy a poder expresarlo hasta no ver. ¿Tú consideras que deben de seguir siendo el Congreso quien elija al nuevo
Considero... A los que presidan me caga la madre decir ombudsman, eso ¿por qué? El comisionado, puedes decirle Sí, O el comisionado o el presidente El comisionado de los derechos humanos. Ombudsman es de allá de Suecia, ¿no? Un inicio de Eso es una figura. Ahora Yo considero, y lo dije en una entrevista que me hizo Juan Carlos Zúñiga, que los diputados tendrían que proponer un panel para que hiciera esas preguntas incómodas. Para que académicos o activistas, mira, mixtos. Pues, sí, ellos tienen... Pero que lo amplia elijan relación. otra vez los diputados. No Los sé, diputados, no sé. El Congreso decidió, por ejemplo, la comisión de selección, ¿no? del CPC. Ya vimos el mal que fue. Mira, No, hay contra todo que lo que tengamos. descentralizar la leche, hay que quitárselo. No sé si o te parecería a ti un grupo académico, un órgano, o de plano que la gente lo democráticamente. No, pues yo creo ¿Cómo que, es? bueno, yo creo que tendría que ser más abierto, pues, Sí. pero yo pondría varias cosas también sobre la mesa de lo que está diciendo Arben. Es muy interesante, podemos especular y de pronto es muy probable que en algunas especulaciones caigamos en errores. Sin embargo, por lo menos hay que plantear las preguntas necesarias, Sí. como tú dices, Incómodas. sean las pertinentes, sean las incómodas, sean como las queramos llamar, ¿no? Pero necesitamos hacerlo, necesitamos plantearlas. Aquí yo vería varias cosas. Por un lado, ¿qué perfiles realmente le entrarían para, vamos a decir, realmente meterse a destejer las tramas de la corrupción? O meterse ahí en esas patas del caballo para realmente... Porque de todo lo que estamos hablando mencionando varias agendas, ¿no? Estamos hablando la del lésbico, transexual, bisexual, estamos hablando la de las mujeres, estamos hablando, pero hay muchísimas, la ambiental, hay que ir a la costa, a los jornaleros, una cantidad de desprotección en derechos terribles y sobre todo van hacia quien... Pero ahí tienen una gran defensora, Iris Sánchez Chu, diputada, por cierto, ¿no? Hacia, que dijo el Memo Noriega que era una gran defensora, ahora que vino Rigor también. Incluso donde son más vulnerables, pues, Sí. ¿no? Ese es el impacto más fuerte. Entonces, por un lado, ¿quién le va a entrar a esas tramas? ¿Quién le va a entrar auténticamente? ¿Quién va a distanciarse verdaderamente de estas oficinas de gobierno, ¿no? Por un lado. Luego, en el asunto de las instituciones, yo vuelvo al punto, porque sí es parte de esta crisis que estamos viviendo y sí es parte de esto que la gente dice, ya no creo ni en esto, ni en esto, ni en esto, y cada vez creo menos, y la democracia y todo este asunto. Yo creo... Tal peligro que mucha gente ya dice que era una dictadura. No, bueno. O sea, está cabrón. Pero, mira, un vuelvo nomás cierro Sí. con las instituciones. El asunto es, tú dices, pero es que para qué existen tal y tal. Yo creo que tendrían que funcionar bien. Efectivamente, no tendrían que ser necesarias como otras muchas instituciones, pero en este momento lo son. Eventualmente Lo son y no funcionan. Entonces hay que hacer algo para que funcione. Algo hay y que lo hacer. primero que yo creo que es quitarles a quienes cogen ese mecanismo, ¿no? Porque tienen la obligación de ¿no? funcionar y tienen la obligación de funcionar bien. Y no va a funcionar lo que Einstein decía, si sigues, no puedes esperar cambios si sigues haciendo lo mismo, ¿no? O sea, y con lo mismo. Los mismos aspirantes, cuando pasó lo del CPC y disculpen por la analogía, yo inclusive pedía que los electos en el CPC calificaran su proceso de elección y ellos mismos hicieran un análisis. Ese es un ejercicio de autocrítica. Los aspirantes a la comisión tendrían que enfrentar a los diputados también para decirle que los diputados han tenido una gran culpa en la violación de derechos humanos. Ellos inclusive son los primeros a veces en proponer leyes. Eso hablando de Suecia, pero aquí... No, vamos a hablar de eso, no, es que no ocupamos a Suecia, o sea, no, bueno, eso, es que te voy a decir yo una estoy cosa, de acuerdo, es que estoy de acuerdo. si tú te Estoy de hubieras acuerdo. propuesto para ser candidato, hubieras a lo mejor... De la ventanilla me hubiera cerrado la ventanilla. Vamos a ver. Pues diálogo, si no Nos estamos hubiéramos asaltando a sentido. nadie, Muy ¿no? rápido, hablando Sí. de preguntas, si nos vamos a las colonias, ustedes mismos digan, si le preguntamos a la gente auténticamente en las colonias, ¿qué tanto te sirve la comisión? Auténticamente sabes qué hace la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Porque eso es parte además del trabajo, se supone que Tú promueve has los derechos preguntado, tú humanos. que tienes tanto trabajo terrenal ahí, que has, o sea, Fíjate ¿has pulsado que- algo ahí?
En lo general podemos decirlo así, pero no que he hecho la pregunta exacta, pero en lo general lo que te puedo decir de lo que hablábamos, y pues no hay en absoluto. Sí hay todavía un gran cuestionamiento, o sea, es decir, esta idea de que el gobierno, o sea, esta idea de que nosotros somos jefes, mandatario, todavía, bueno, pero es parte No casi sabe. de lo mismo. Sí, pero Y Wendy, yo creo que ahí es donde yo insisto, siento que a veces nos podemos perder, porque ahorita lo estábamos diciendo muy claro, una oficina que tiene tanto presupuesto, es decir, la ubicación del comisionado en la defensa de los derechos humanos, sí es cierto que es en la promoción, y para la promoción hay muchas vías. No es una especie de oficina de gobierno en la que todos los ciudadanos, ¿verdad que tienes alguien que te defienda? No, es alguien que hace frente a situaciones que se suponen de carácter extraordinario, no de ordinario. Pero sí lo dicen su objetivo. No, claro, dicen tal cual, nosotros somos tus abogados ante los abusos del poder. Claro, y hay muchos abusos de poder. No, claro, no, por supuesto, pero si tú le preguntas a un ciudadano que ha tenido la fortuna de tener una rutina de vida de su trabajo a su casa, a su escuela y a sus pasatiempos y nunca la ha tenido necesidad, ¿tú has metido una queja por ti? Yo no, bueno, pero mucha gente con la que yo me he acercado sí, claro, o que se ha acercado a mí. Ok, y fueron a la comisión. Ese es el punto. Fueron a la comisión, es decir, juzgar a la comisión ahorita en un contexto de ¿sabes qué? No sirve porque no ha servido y no ha hecho nada. No, porque hay una historia. Pero hay contextos políticos, pues, es decir, si lo que estamos exigiendo es precisamente en un contexto político de apertura, ¿por qué no tuvimos el valor de exigirlo en los 90? Sí, ¿Por qué no nos sentamos ahorita esto y por qué? Yo creo que eso nos plantea, no sé si tengo... hace comentario. Yo quiero ir cerrando en eso. Entonces, eso me plantea prácticamente el reverso de la medalla, ¿no? Hemos hablado aquí en parte, ¿no? Señalando cuáles son las situaciones en que se encuentra el estado diagnóstico de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Y yo me pregunto también, ¿no? De este ejercicio de autocrítica, ¿qué hace falta que yo hubiera hecho para transformar particularmente eso? Miren, hacia el 80, particularmente el 82, surge, venido de Europa, también la moda de los derechos humanos, porque inicia así. Y fue un movimiento muy fuerte que tuvo un problema, por ponerlo así, un problema adámico, un problema de nacimiento, de origen, que el movimiento de derechos humanos corrió paralelo a la instauración institucional de las oficinas de derechos humanos en México. Entonces, esa divergencia, por un lado, movimiento social de derechos humanos, caminó a un ritmo totalmente diferente a las políticas nacionales de instauración de las oficinas, que venía con una política nacional. Entonces tenemos nosotros el Centro Agustín Pro, tenemos mucho trabajo de activistas, ¿no? Entre ellos María Clara Costa, que trabajaron mucho impulsando derechos humanos como movimiento, pero tenemos una historia ahí, tenemos una historia institucional. Aquí estamos discutiendo la historia institucional. Exacto. Lo que veo yo como autocrítica es precisamente dónde estuve, particularmente en los 90, ¿no? En las décadas posteriores, como para poder empatar esos intereses al grado tal de que ahorita tenemos disociada de una realidad internacional las comisiones de derechos humanos y no podemos establecer ese vínculo que nos viene desde mucho tiempo atrás. Entonces, en este diseño me gustaría mandar una carta a Santo Claus para el año 2018 y decir pues ya valió madre porque que yo deseo como representante de la Comisión Estatal de Derechos Humanos alguien que tenga comunicación con los poderes del Estado. A mí me ha tocado estar en la madrugada que me hablan de los Estados Unidos, me dicen, ¿sabes qué? Necesitamos traducción, hay alguien encarcelado por estas causas, en este momento está detenido, me levantan en la madrugada y me dicen, necesita hablar con el secretario de gobierno, y lo primero que pregunto yo es, ¿what? ¿Cómo le puedo entrar? Ese tipo de trabajo de alguien que esté como defensor de derechos es importante. No pueden no tener vinculación con los poderes fácticos, ¿no? Y por otro lado, no pueden no estar mirando hacia el extranjero, que es la posibilidad de defensa a la integridad que tienes como sujeto en este proceso. Esa es mi carta para el 2018. Que es el vinculatorio, ¿no? Emilio, ¿ibas a comentar algo? Sí, yo creo que definitivamente la misma comisión ha tenido una contradicción haciendo un análisis así, que para hacer un análisis también debería, en ese rediseño, ¿no?, que se tuviera que dar, es de empezar a crear indicadores, ¿no?, para saber si realmente la comisión estatal ha funcionado o no. Las preguntas, pues, siguen muchas preguntas en el aire, ¿no?
Pero por lo que lo que hemos podido nosotros observar, es de que hay una contradicción porque mientras aumenta el número de quejas, pues disminuyen las recomendaciones, ¿no? Tampoco hemos visto que si los principales, obviamente ante esto que dicen, pues lo ambiental, las comunidades, etcétera, va en aumento. Habría que hacer otro análisis de cómo, ¿no? de esas quejas han aumentado o ha habido, pero por la información que se puede obtener, observamos también que no hay, hasta ahorita, el principal cliente es el abuso de autoridad, ¿no? A través de los policías, ministerios públicos y Poder Judicial. Entonces, hasta ahorita no hay alguna sentencia condenatoria por tortura en Sonora, ni por lesiones de autoridad a un reo, y curiosamente pues no hay, ¿no? En Sonora no existe, ¿no? Ni la tortura ni los problemas con los reos. Pero, y más allá de eso también, otro de los puntos es de que definitivamente yo me atrevería a decir que hasta la fecha no han servido de mucho las comisiones cuando realmente tienen que hacer frente precisamente por ese puesto de cóctel, ¿no? Como ha aparecido siempre, ¿no? No, que los grandes juristas y que no sé qué, que no se me enojen, pero soy abogado también, pero siempre, ¿no? Con ese romanticismo, ¿no? Entonces, tenemos que aterrizarnos más a la realidad que estamos, ¿no? Como comentaban, es mucho presupuesto o poco presupuesto, habría que analizarlo. Si vemos que también los presupuestos creo que es en su poco mayoría realmente para hacer algo y es mucho para lo que han hecho, ¿no? y es mucho también para servicios personales. De hecho, en lo que se ha dicho por ahí, es de los presupuestos más altos que hay de las comisiones, ¿no? Y que pues menos brillamos. Ese contrasentido y extrañeza de algunos diputados, como la ley PANO la vez pasada de prisión preventiva, que nosotros como colectivo nos opusimos, de seguridad sin guerra. Entonces dice, oye, pues qué curioso ese contrasentido. Por una parte hay ciertos diputados que quieren impulsar una seguridad nacional, que te roben un carro o robo a vehículos, ¿no? Y prisión preventiva, aumentar el catálogo de delitos después de miles de y el peculado no está catalogado como delito yo grave. por eso lo describí en algún momento, ¿no? Si vamos a reformas así, pues estructurales, cambiemos el 14, haremos retroactiva la ley y utilicemos el sistema acusatorio, ¿no? Inquisitorio, utilicemos en los delitos que cometen los servidores públicos, ¿no? O sea, los encerramos y luego averiguamos, ¿no? Entonces, es ahí donde, si los mismos diputados que alientan una prisión preventiva van a ser los que van al momento de dictaminar quién va a ser el nuevo presidente de la Comisión de Derechos Humanos. Hoy precisamente también dentro del tema se comentaba que no va a haber participación de expertos en tema de derechos humanos, ¿no? Entonces, yo creo que lo que pudiera criticar de esto es que hizo falta más difusión a una convocatoria estatal, obviamente. Estamos hablando de que pues, oye, ¿qué pasó? ¿Quién supo, no? En estos tiempos creo yo que se puede hacer una buena difusión y no necesariamente gastando mucho dinero. Por otra parte, considero que también la evaluación de los planes de trabajo que va a presentar cada aspirante, pues debiera de rodearse de expertos, de instituciones de educación superior, ¿no? De investigadores en el tema, como estos detalles a lo mejor tan simples, y a lo mejor lo puede comentar otro, ¿no? Simplemente de la adopción, o del cannabis, o de situaciones básicas que tenemos hoy y que al momento de un cuestionamiento, de preguntas y respuestas, los expertos documentados, ¿no? Con evidencia, pues pueden decir, oye, pues este perfil no es para este 2018 que tú presidas la presidencia. Y la otra que creo yo que, no, bueno, ahí sí no sé, ¿no? La Comisión de Justicia que va a seleccionar para mandar allá al Pleno, no sé qué indicadores, ¿no? Está tomando en cuenta, o si va a haber un puntuaje, o sea, ¿cómo van a ir estos 4 para allá, no? Oye, estos quien 3, preside la comisión es sumamente conservadora. Celia López empezó a pronunciar en contra de los derechos de la mujer y se fue a Morena por ser, bueno, ahí ustedes saben. Eso ustedes saben. No, pero bueno, esa es otra. Pero bueno, pero tiene que ver también, ¿no? Tiene que ver. Claro, pues eso todos pero tenemos no debería tener que ver, perdón. Sí. No, y la otra es, ¿qué se necesita hacer? Y vuelvo al punto, ¿no? O sea, ¿qué se necesita hacer para que una comisión funcione, ¿no? Hay
hay bibliografía, obviamente, hay personas que conocen el tema muy bien. Entonces, está la designación, ok, ya llegó, ¿y qué va a pasar después? Bueno, de hecho ya hubo una reforma, ¿no? El año pasado, acá en Magdalena. en agosto, Septiembre. No sé, Magdalena, bueno, se publicó en agosto en el Diario Oficial, donde ya la Comisión Estatal, ¿no? Va a poder sancionar económicamente al funcionario, a la autoridad o al particular que no dé información, ¿no? Y por ahí entra algo. Sin embargo, siempre estamos, y se vuelve una sinergia la autoridad, todas las autoridades cuando dicen, no, es que no se puede, hemos escuchado mucho. La comisión va a sancionar, la Comisión de Derechos Humanos. La Comisión va a sancionar. La Comisión Estatal. Cuando no den acceso a la información. ¿Qué no se les cuando no le quieran proporcionar. No, las comisiones tienen que realizar investigaciones y van con las autoridades y así como... Sí, pero ahí salió en la vinculación. El boletín oficial. En agosto precisamente se hizo esa reforma. Pero te digo, pero lo que quiero decir también es de que lo que tenemos que ver es cómo sí opera la autoridad. Nomás rápido un ejemplo. Hemos escuchado a la autoridad constantemente todos los pretextos del mundo en materia de seguridad pública, por ejemplo, de seguridad pública y procuración de justicia, el cómo no se puede, ¿no? Eso ya sabemos, ya como ciudadanos sabemos, sí, pues ya dime cómo sí puedes, ¿no? De otra manera, cómo los ciudadanos, o sea, cómo las organizaciones civiles podemos apoyarte para que sí puedas, pues, ¿no? Entonces, lo que quiero decir es de que, ok, ya se eligió el mejor perfil, vamos a suponer, preside la comisión y luego después viene, no, es que nomás emitimos recomendaciones y no podemos, esto ya no nos corresponde. Bueno, pero ¿cómo si puedes, presidente de la comisión? ¿Por qué no te vas a organismos internacionales, nacionales? Sí. ¿Cómo empujas para el sí? Pues no nomás que digan, no, es que eso no me corresponde. Como las autoridades, como municipal, estatal y federal, sí. En el caso KGM, no, es que es culpa de la federación, no, es que sí, es culpa de la... Entonces, eso es lo que voy. ¿Qué necesitamos para que funcione? Yo creo que es un punto de inflexión muy importante para cualquiera que llegue y no venga ese lavado de manos después de que no, es que mira, no me permite por ley. Para eso son muy buenos, ¿no? Para ver cómo no me permite. Entonces, lo que queremos es cómo tú vas a abanderar los derechos de los ciudadanos en el estado de Sonora, ¿no? Sí. Así de simple. Tiene razón, Manuel. El detalle es que yo creo que a la comisión no la deberíamos de ver necesariamente como un órgano de carácter contencioso, pues, sí, que tú vas a dilucidar un derecho. No tiene esa función. No. Es un órgano que está encargado de realizar investigación, promoción, pero debe velar también, ¿no? Claro, hacer suya las demandas de violaciones de derechos, que como yo les comentaba ahorita, se trata de una cuestión de carácter extraordinario que aquí se han convertido de ordinario, pero que por lo mismo debería tener la posibilidad de ampliar esa actividad y realizarla más profundamente. Nosotros si vemos a las mamás, estas mamás que están buscando los restos de sus hijos, estas rastreadoras, y nosotros encontramos esa película de terror que encontramos, eso que vimos y no hacemos nada. Si nosotros sabemos que en ciertos lugares hay osamentas y que por haber osamentas hubo ejecuciones cometidas por quien hayan sido cometidas, pues al final de cuentas estamos viviendo una realidad que es muy pesada en ese punto. Y no nomás el ombudsman hace nada, o la situación política no le permite hacer nada. Fíjense bien en ese punto, porque ahorita queremos recargar todo en el ombudsman, y lo siento mucho, no es cuestión del ombudsman solamente. La reforma que tuvimos en el 2011 claramente nos dijo que todas las autoridades tendrán la obligación, son todas. ¿Quién va a pero hacer como valer? dijiste el Tuarón, entonces necesitamos 36 millones de pesos. Sí, sí. Mejor no lo necesitamos. La cuestión es en el diseño de qué es sí una responsabilidad que él va a encabezar. El que se respeten los derechos humanos, el que va a hacer valer la acción, es una acción de Estado, ¿no? La Comisión Nacional o Estatal de Derechos Humanos está para señalar
y recordarles la recordadita. Para gritar. Exactamente. Para gritar. ¿no? Pero es una acción de Estado Sí. que se hagan valer los derechos humanos. Bueno, ya nos tenemos que ir. Rapidito así, les pregunto acá, no se me van a ir más de 30 segundos. Si tienen un perfil que a ustedes les guste, de los que están inscritos, y lo otro, si se Inscritos debe, y no si inscritos. debe, que otro mecanismo para elegir a los perfiles. Yo combinaría características de alguno de los... Híjole, ya de políticamente de los- correcto. A ver, No, ¿quiénes, no es quiénes? correcto, probablemente ¿Quiénes? sea inclusive incorrecto, pero ¿Quiénes? pero pues están las preparaciones. Mira, no te voy a decir nombres para ¿Quiénes? no- Ándale. Ok. Sí, Entonces, bueno, ¿algún otro mecanismo para poder seleccionar? no veo otro. No, Los al diputados Congreso. tienen que asumir su responsabilidad. Emilio, ¿algún perfil que te gusta y un Yo creo que, mecanismo? bueno, todos al inscribirse, pues deben de tener algún Sí. tipo de perfil, ellos deben de pensar o de querer, de aspirar, ¿no? A eso. Ahí es donde va a estar importante, ¿no? El determinar quién. Sin embargo, creo yo que el proceso pudo haber sido más amplio, ¿no? Pudo haberse abierto más a la discusión. Pero de estos que están a ti, ¿quién te gusta? ¿O no hay en alguien? Pues yo creo que todos deben de tener algo bueno, ¿no? O sea, no me atrevería a emitir un juicio de valor porque hay algunos que no conozco y a lo mejor esos que no conozco pues están Vamos a ver esa entrevista. Sí, ¿algún mecanismo que tú... Definitivamente consideres? lo que yo creo que el que sea elegido como presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos debe de hacer un rediseño institucional, ¿no? Y realmente difundir lo que es la Comisión Estatal de Derechos Humanos a la ciudadanía, ¿no? En Que general. siga eligiendo el Y Congreso que no siga siendo un puesto de cóctel, ¿no? O sea, que realmente, y vaya a llegar el momento que se tenga que confrontar con el Estado, definitivamente. Hay una palabra que usamos mucho ahorita que se mencionaba, cuando se señala, no, con mucho respeto, pues nadie le está faltando respeto a nadie. Me cae muy gorda esa palabra. No la utilizo, ahorita la utilizo porque Muchas veces cuando dicen tiene con que todo hacerse respeto, con todo le viene el madrazo. Dices tú, oye, pero pues si no se está faltando el respeto, es exigir los derechos que están, hacer las recomendaciones, pero ojo, ver el cumplimiento de esas recomendaciones también. ¿Cómo, no? Entonces, si no es estatalmente, hay otro tipo de organismos y definitivamente tiene que ser un ombudsman, creo yo, para estos tiempos, sí, con la debida proporción de conocimiento, me queda muy claro, pero con un liderazgo, ¿no? Con un liderazgo y más terrenal a los ombudsman que hemos tenido. Bueno, a ver de dónde lo traemos, pero... Mira, yo te diría rápidamente, en principio sí, seguramente todos tienen cosas buenas en su trayectoria. Yo me iría por aquellos que en el paso de esa trayectoria también hayan ido dejando cosas concretas, aportaciones muy concretas. Otra cosa, aquí el asunto, y a propósito de lo que mencionabas de quién puede estar en el Congreso y quién puede presidir las comisiones, es lo mismo, no tiene por qué haber un asunto moral. Si alguno de estos señores o de las dos señoras que están inscritas tienen alguna situación en relación con los derechos de tal comunidad, pues ahí, perdón, pero no es su moral la que está exactamente, no es su moral la que debe imperar en absoluto. Si tienen un problema de ese tipo, yo más bien les combinaría a todos, o a cualquiera de ellos o cualquiera de ellas, que mejor se hagan a un lado y que dejen adelante a quienes sí y restrictamente defiendan los derechos humanos. Voy a hacer algo al revés también. Voy a mencionar aquí 3 nombres de una manera muy arbitraria de gente que sé que podría fácilmente estar ahí y que no está ahí, que es parte de esto. Por ejemplo, Silvia Núñez, Miguel Ángel Avilés, Patricia Alonso, por decirte alguna gente que ha Son de los que no están. exactamente, derechos de las mujeres, de manera amplia han defendido agendas, y ahí están. El asunto de la difusión. Bueno, pues no se inscribieron. No, pero... Saben que van a ir a una faramaya. Exactamente, pero y muy rápido, porque el asunto de las difusiones en todas estas convocatorias siempre tiene que estar presente, porque no se puede decir nunca, hubo una difusión suficiente por todos los canales, o sea, es una cosa que siempre está presente, la falta de esa difusión, de esa claridad, de las transparencias, o que la gente efectivamente, la que se puede enterar más, dice, no voy a inscribirme, es una simulación. Y otra cosa, coincido contigo, las organizaciones, las instituciones tienen perfiles, pero que una comisión ya tenga sus años y no tenga un posicionamiento claro entre la gente es preocupante. ¿Algún otro mecanismo que tú sugieras o que siga siendo Congreso? Tendría que haber más participación, más apertura, y de entrada pues partimos lamentablemente de la desconfianza, pues es lo que estamos diciendo. Okay. Sí, yo coincido con lo que se ha señalado, creo que está, pero no conozco a profundidad algunos de los perfiles, que me cuesta trabajo definir a quién directamente
impulsaría yo en lo personal. Me interesa, creo que el perfil de Guillermo Noriega, la edad que tiene, creo que le permitiría introducir una serie de cambios importantes, pero lo que resalta más en esta posición es el gran reto que evidentemente tiene la Comisión Estatal de Derechos Humanos. El reto es mayúsculo, no lo va a sacar solamente con el apoyo del presupuesto que tiene. Creo yo sinceramente que no lo saca tampoco con toda la estructura de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Tiene que mirar mucho hacia afuera, establecer alianzas estratégicas con organismos no gubernamentales internacionales. Los problemas que tenemos en el Estado son problemas que ya tienen cariz marcadamente transnacional, y ese reto me gustaría mandarlo como ¿Algún mensaje. otro mecanismo de alguna otra institución? Yo creo que hay esquemas de democracia delegada que puede utilizar el Congreso y ir explorando la posibilidad de delegar como soberanía esa toma de decisiones, y ahí nadie le vamos a echar en cara que no están cumpliendo su función. Buscar ese equilibrio. Cumplan con el Parlamento Bueno, abierto. como creo que ninguno de los cuatro me escuchó bien mi pregunta, yo sí me la escuché bien y lo voy a decir. A ver, apunté 6 nombres que son los que conozco, los demás no los conozco, que son Guillermo Noriega, Pedro González Avilés, Andrés Montoya, Miguel Ángel Tapia, Francisco Alcaraz, Octavio Grijalva, Jorge Sáenz. De todos estos, Pedro González Avilés creo parece ser que puede ser de los ahora favoritos, por ende razón. Miguel Ángel Tapia es compadre o muy cercano a la familia de la gobernadora. Se me hace muy raro, no sé cuál sea el juego ahí. Francisco Alcaraz, lo veo a él y a su grupo muy cercano al fiscal general, y incluso hasta se dan premio, te doy un premio, tú me das otro, algo así. Jorge Sáenz ya fue y no demostró nada. Octavio Grijalva, ahí lo voy a dejar, no me gusta. Pero de una razón, pues, ¿no? Bueno, no me gusta porque él ya está ahí, ¿no? Sí. Se fue al Instituto Estatal Electoral, se le acabó la papa y se devuelve para acá. No veo nada sustancial tampoco en él, ¿no? Entonces yo creo, no lo mejor, lo menos malo sería entre Guillermo Noriega y Andrés Montoya. Ya está filtrado. Para mí, eso, yo creo igual, ¿no? Yo creo que solo Guillermo Noriega, es indudable su trayectoria cuando a principios de Sonora Ciudadana, ya mencionamos la rebelión de los enfermos, todo esto, y tiene una buena trayectoria hasta ahí. Después, sinceramente, y se lo he dicho a él de frente, creo que tiene un sesgo ya muy acomodaticio y muy cooperativo con la actual administración. Y Andrés Montoya lo conozco personalmente, lo considero una buena persona, muy preparado, pero no es suficiente. Han llegado a los gobiernos gente muy preparada y no se ha pegado en la madre de los Chicago Boys. Entonces, ha llegado gente que es buena, muy buena, pero estando ahí no hace nada. Mi problema con Andrés Montoya no lo veo muy claramente confrontando cuando haya que confrontar. Ese es el problema. Pero A Guillermo sí. a Guillermo en un dado caso podría ser. O sea, no de inicio, porque sabemos que así lo veo yo y lo vemos mucho. Y creo que sería como un pago a los servicios que ha prestado al gobierno. Pero en un dado caso, creo que sí confrontaría cuando su nombre se vea muy comprometido por ese ego que él manifiesta. Creo que por ahí sería. Y Andrés Montoya, insisto, un tipo muy preparado, una buena persona, pero creo que le faltaría un poco más de independencia para confrontar al Estado. Eso es lo que veo, pero creo que son los perfiles menos, no los mejores, los menos malos. Ahorita que dijiste eso rápido, como dijo un maestro, ¿no? Un maestro mío, abogado, dijo alguna vez, los perfiles también son muy peligrosos, los currículums son muy peligrosos, ¿no? Porque puedes ver tú una preparación absoluta, sin embargo, pues en la operatividad, en el manejo, realmente en el aterrizaje. No, de expertos hemos estado llenos. Yo sí no quise pronunciarme por un perfil porque me gusta tener toda la información y ellos van a tener sus entrevistas, no me las voy a perder. No, yo voy a ver las reacciones y voy a hacer mis preguntas, y a partir de ahí creo que ya podré yo decir, ¿sabes? Y es una parte de la entrevista, ¿no? Porque tampoco es... No, claro, es una parte. A todos los vi en su momento tímidos. A Guillermo también. Yo a Guillermo también lo vi. Yo una vez que le preguntaron, ¿qué piensa de la ley? No, sabes que no lo he leído. Bueno,
Tú tardas 2 minutos en leer esa ley, y tú también. Sí, yo nunca ¿Entiendes? les Es decir, decir un pronunciamiento. y- ¿Sabes cuál y- es otra y- la de Guillermo Noriega? No ha emitido jamás una pronunciamiento en contra de la Fiscalía Anticorrupción y él mismo lo dice, no voy a emitir porque es mi amigo. Ah, cabrón, entonces, ¿cómo Es vas a que llegar esa es una a- pregunta incómoda. Exactamente. O pero sea, también, pero la gran mayoría son amigos, pues son ese es el problema. Ahora, Ese es el descalifican a un muchacho que yo no tengo gusto ¿En conocer, qué que es margen se mueve? Miguel Ángel, no sé qué sea. Pues Oye, es es que muy trabajó. Entonces, Pues es muy cercano. No, claro, Bueno, pues hay que- esos son. Bueno, no sé, 1 hora Muy 15 nos interesante. aventamos. Sí, pues, Órale. lo que iba a durar 40 minutos. Bueno, muchas gracias. Edítala por el amor de Dios. Sí. No, pero es que está cabrón a la hora de editar. Dices, bueno, que quito, no está cabrón. Bueno, muchas gracias. Esto fue Sala de Tópicos. Somos opción original y diferente, sin tapujos ni mordazas. Lo repito, sin tapujos ni mordazas. Y les recuerdo que enrollen sus problemas, enciendan sus ideas y fúmense la vida. Gracias.